El doctor Fernando Monkeberg Barros se tituló de médico en el año 1952 en la Universidad de Chile. Realizó estudios de bioquímica en la Universidad de Harvard, donde se desempeñó además como profesor asociado. También fue académico durante 30 años en la Universidad de Chile. Fundador y director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimento INTA y fundador y presidente de la Cooperación para la Nutrición Infantil CONIN, cargo que ejerce en la actualidad. Es director de la publicación científica y tecnológica Creces.cl, que edita dicha cooperación. Su labor más trascendente se encuentra reflejada en el proceso que Chile ha experimentado en la mejoría de la nutrición infantil, hecho que ha colocado a nuestro país, a su país, en una posición destacada en el concierto internacional. A ello hay que agregar sus contribuciones científicas y tecnológicas relacionadas con el recurso agropecuario y del mar, no solo como alimento, sino también como una herramienta útil en la modernización de la economía del país y su inserción internacional. Su labor científica se encuentra en más de 130 trabajos publicados en revistas nacionales extranjeras. Ha sido también invitado a escribir capítulos en libros especializados, casi todos extranjeros y en idioma inglés. Ha publicado además 12 libros, ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Con ustedes, señoras y señores, el doctor Fernando Monkeberg. Debo agradecer muy sinceramente la invitación a participar en este quinto foro del Frente Parlamentario. Lo considero de gran trascendencia y una manifestación de responsabilidad de aquellos que ejercen el poder a través del Parlamento. Debo señalar que tal vez los antecedentes parezcan muy abultados de mi quehacer, pero que más que abultado es el resultado de haber vivido demasiado. Se ha ajustado durante muchos años y se han ido sumando uno tras otro. En todo caso, me ha tocado desde que recibí mi título de médico, mucho tiempo atrás, una labor continua en analizar los problemas de nuestro subdesarrollo y de nuestra pobreza, en el caso de Chile, común a la mayor parte de los países de la región. Y los comienzos requirieron la investigación científica para realmente llegar a entender el problema, para cuantificarlo y conocer las consecuencias que esto acarreaba tanto en los seres que lo sufrían, la desnutrición, como en la sociedad, hasta llegar a convencernos que en el caso de Chile era muy difícil avanzar en el desarrollo y en mejorar la calidad de vida mientras existiese un problema tan serio de subalimentación crónica mantenida en un grupo demasiado significativo de la comunidad. Necesitamos, para darnos cuenta, muchos años de investigación científica, tal vez 10, 15 años, para llegar a establecer un diagnóstico y llegar a dimensionar las consecuencias. Luego convencer a la comunidad la trascendencia de lo que estábamos empeñados y lograr que se implementaran entonces las políticas nacionales para remediarlos. En el caso de Chile, creo que hemos logrado éxito. Y es eso lo que en alguna medida quisiera comentar con ustedes,
porque buena parte de lo que hemos avanzado en la investigación y en la implementación de las intervenciones es perfectamente aprovechado en muchos de nuestros países. Nuestro problema es el problema común. Es que la historia del hombre es la historia del hambre. Siempre ha estado presente desde los tiempos más remotos la seguridad alimentaria. Tal vez en el siglo XVIII, Malthus, un sociólogo inglés, fue quien primero llamó la atención de este mal, que la mayor parte de las veces es un mal oculto, que si no se investiga y no se pone en el tapete, no pasa como desapercibido. Él por primera vez notó que la población del mundo estaba creciendo en forma desproporcionada y dictaminó su concepto básico. El ser humano se está multiplicando en forma geométrica y la posibilidad de producir alimentos ya está casi copada, y en el mejor de los casos va a aumentar en proporción aritmética, de modo que inexorablemente va a llegar el momento ya muy rápido de las hambrunas, de las muertes y el desastre para la humanidad. Creo que Malthus se equivocó rotundamente. Como él, muchos otros pronósticos agoreros también han fracasado. Me atrevería a afirmar que hoy día la humanidad ha alcanzado el nivel más alto de abastecimiento y disponibilidad de alimentos. Pero también es cierto un contrasentido. Nunca en la historia de la humanidad había habido tantos desnutridos y tanta hambre. ¿Por qué ello? Es que Malthus, cuando hizo su pronóstico, en la población del mundo alcanzaba aproximadamente 600 millones de habitantes. Pues bien, hoy en día somos 7.000 millones de habitantes. Cuando Malthus hizo su pronóstico, probablemente el 80% de la población mundial tenía algún grado de desnutrición. Hoy en día, tal vez, según los organismos internacionales, 1.500 millones de habitantes tiene francamente una subalimentación y desnutrición. Es decir, hemos mejorado indudablemente. El porcentaje de individuos que sufren la desnutrición es muchísimo menor, pero el número total, nunca había habido tantos desnutridos en el mundo. 1.300 millones de habitantes, por lo menos, según los organismos internacionales. Pues bien, en el caso de nuestro país, como en la mayor parte de los países de la región, el mal está presente. Y es un mal oculto, que si no lo investigamos, si no lo ponemos en el tapete, pasa desapercibido. Recuerdo muy bien en los años pasados en mi país, cuando trataba de convencer incluso a los pediatras de la existencia de este mal. Y les hacía ver cómo altos niveles de muertes prematuras, la mortalidad infantil y la mortalidad durante los primeros años de vida. Y replicaban, pero eso no tiene nada que ver con nutrición.
se mueren de enfermedades infecciosas, se mueren de sarampión, de tuberculosis, de meningitis, de cualquier otra enfermedad. Había que explicar e investigar que si se morían de enfermedades infecciosas, eran porque la desnutrición produce daño al sistema inmunológico de defensa. Estamos insertos en un mundo microbiológico altamente poblado de gérmenes, bacilos, virus, parásitos. Si la defensa se disminuye, como el caso de la desnutrición, se adquieren las enfermedades infecciosas, que es la causa última de muerte, pero la verdadera causa está en la desnutrición previa. Y así como eso, esas mortalidades infantiles, que eran las del primer año de vida, podían en el primer año, en el caso de mi país, en Chile, alcanzar en los años 50, 180 por 1000 nacidos vivos. De cada 1000 niños que nacían, 180 fallecían en el primer año de vida, antes de cumplir su primer año. Y luego seguían falleciendo. De modo de que en los años siguientes se acumulaban las muertes en el segundo, tercero, cuarto, quinto año, y a los 15 años de edad ya se habían producido el 50% de las muertes en el país. Los que fallecían eran niños. Me adelantaron, quería poner la primera proyección. En este caso, quiero poner los datos de Chile en el año 1950, en que el país realmente era un país con extrema pobreza. Tal vez es de los más atrasados de los países de la región. En ese año 1950, el ingreso per cápita alcanzaba los $400. Si los dividimos por los días del año, tal vez $1,5 por día. Eso era el ingreso per cápita. Bueno, exportábamos algo que teníamos un recurso natural, el cobre, y se producían entonces $500 millones se exportaban. Los mismos $500 millones que había que utilizar para importar alimentos, especialmente trigo. Los indicadores de salud muy negativos. La mortalidad infantil, 180 por 1000 nacidos vivos. El porcentaje de bajo peso al nacer era del casi 23%. Un peso que normalmente debe ser 3,5 kilos, en este caso era menos de 2,5 kilos. Era, en otras palabras, más del 20% de los que nacían ya nacían con una desnutrición grave, porque la madre ya estaba desnutrida. Y como decía recién, la enorme mortalidad en los primeros 15 años de vida significaba que la expectativa de vida del hombre en Chile era solo de 38 años. Pero más aún, los que sobrevivían, un alto porcentaje estaba dañado, el 63%. Los indicadores de educación, un analfabetismo del 20%. Y el promedio que terminaba los años de escolaridad para el país eran 2 años. Es que la educación primaria completa solo la terminaban el 35%. Y la educación secundaria completa el 12%.
a las universidades entraba en la educación superior menos del 2%. Esa era la realidad del país en 1950. Al costado, los mismos datos, pero el año 2012. Bueno, ya estamos en el 2014, puedo dar las cifras. El ingreso per cápita ya no eran los $400, sino que hoy día son $23.000. Las exportaciones ya no son $500 millones, sino que $82.000 millones. La mortalidad infantil ya no son 180 por 1000, sino que 7 por 1000 nacidos vivos, la más baja de la región. Y la expectativa de vida ya para el año 2013 eran 81 años para la mujer y 80 años para el varón. Siempre las mujeres viven más que los hombres. Yo creo que es bueno, hay más viudas que viudos. El analfabetismo ya desapareció y los años de escolaridad promedio del 2012 ya son 13 años de escolaridad. La educación primaria completa ya el 100%, la educación secundaria completa es el más del 75%, y a las universidades de educación superior ya están ingresando el 46% del grupo etario que le correspondería entrar por la edad. Un cambio dramático. Entre 1950 y el 2012, Chile es otro país. Y cuando uno puede o pide una explicación qué sucedió, los economistas dan una explicación económica, que seguramente tiene la razón, que el país supo invertir adecuadamente el gasto público de acuerdo a la relación del Producto Interno Bruto, dice el economista. Dice también que cambió una estrategia económica por una de libre mercado, también es cierto. Y dice también que tuvo la sabiduría de, por ser Chile un país pequeño de escasa población, de basar el desarrollo en que el mercado internacional fuera su objetivo. También es cierto, y el desarrollo fue hacia afuera. Y en la actualidad tiene convenio Chile con más de 60 países de libre comercio, sin derechos de aduana, con Estados Unidos, con Canadá, con México, con los países de la Comunidad Europea, con China, con Corea, con Japón, lo que indudablemente ha favorecido que Chile sea competitivo dentro del mercado internacional. Pero sin embargo, lo que el economista no percibe o que no captó es que para que este cambio fuese posible tuvo que suceder previamente algo trascendente, que los que estaban naciendo en Chile pudieran expresar su potencial genético. Lo que yo quiero presentar es ese concepto. Es cierto que es un derecho a la alimentación, pero muy probablemente en un futuro el objetivo sea no solo la alimentación como un derecho, sino que el derecho a expresar el potencial genético. A eso quiero referirme. ¿Me proyecta la siguiente? En este gráfico está esquematizado lo que ha sucedido en Chile entre el año 1950 y el año 2012. La línea azul que comienza, la que está más baja, es el ingreso per cápita. Lentamente, desde 1950, se produjo un pequeño aumento, pero no significativo. Estábamos estancados
hasta el año 1985 aproximadamente, en que comienza a crecer rápidamente el Producto Interno Bruto, para alcanzar en el año 2013 los $23.000 per cápita. Pues bien, hay dos líneas que se entrecruzan acá, dos indicadores de la situación nutritiva de la población infantil. Uno de ellos es la muerte temprana, la mortalidad infantil, la roja, que baja abruptamente desde el año 50, cuando comenzaron a implementarse los programas, y específicamente a partir del año 70, hasta llegar a prácticamente una mortalidad infantil de 7 por 1000. Y la otra, el porcentaje de niños menores de 5 años que tenían retraso en su crecimiento, por lo menos 2 desviaciones estándar sobre las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí se ve cómo descienden abruptamente desde el año 1980 el número de retraso en el crecimiento de niños, otro indicador de nutrición en los primeros años de vida. Esos dos tuvieron que descender previamente antes que el desarrollo económico pudiese comprometerse hasta los grados actual. Es decir, tuvimos que lograr que el mayor número de niños que nacían, 360.000 al año, pudiesen expresar su potencial genético y pudiesen entonces incorporarse más tarde a la sociedad para ser elementos eficientes dentro de la sociedad. Si dividimos la vida del ser humano desde el punto de vista económico en 2 etapas, una de 0 a 15 años, en que la sociedad invierte en ellos, invierte en alimentación, en salud, en vivienda, en educación, en familia, para que posteriormente entre a una etapa de perfeccionamiento y educación y se incorpore a la sociedad moderna, a la sociedad del conocimiento, va a entrar a devolver lo que se invirtió en él en la primera etapa. Pueden calcular ustedes lo que significa un tremendo costo, una muerte prematura, en la que se inicia un porcentaje determinado de personas y en la segunda etapa nos queda solo la mitad de ellas para educarlas, capacitarlas y se inserten en la sociedad. El costo es elevadísimo y es un costo que nadie ha calculado y que pasa desapercibido en la economía. Pero más grave aún es que el que sobrevive lesionado. Y sobrevive lesionado especialmente en su crecimiento físico, en su riesgo de enfermar y en el desarrollo cerebral. Es lo que quiero presentar porque me parece que es de una importancia trascendente. Debo dar algunos datos importantes en cuanto al cerebro. El cerebro es un órgano muy especial. Es el único órgano del organismo humano o del animal que ya en el momento de nacer tiene el número definitivo de células, las neuronas. 100.000 millones de neuronas en la superficie de la corteza cerebral. Y esas son las mismas neuronas que se van a mantener toda la vida hasta fallecer. Probablemente ya a la edad de 80 años, una edad aproximada a la mía, ha fallecido o se han deteriorado un 10% de neuronas. Yo era mucho más inteligente antes. Pues bien, los demás órganos no sucede eso.
no nacen con el número definitivo, crecen una vez que nacen y se multiplican y se degradan y fallecen y se están renovando. Las células del intestino, por ejemplo, se renuevan totalmente en la mucosa cada 24 horas. Las del cerebro no, persisten toda la vida. El concepto fundamental para entender cuál es el daño que se produce. Pues bien, si se dañan las neuronas precozmente por una subalimentación o porque el medio ambiente no ha sido lo suficientemente generoso para proporcionarle los factores ambientales que van a desarrollar el cerebro, el daño persiste por toda la vida. Sabemos que durante mucho tiempo ese daño va siendo acumulativo. El programa genético que poseemos cada uno de nosotros en el momento de nacer se desarrolla en forma muy inexorable, en un timing fijo. Si el medio ambiente no le proporciona las condiciones necesarias, no es que se postergue el desarrollo del cerebro, no. El timing es fijo. Si no están las calorías y alimentos suficientes para esa etapa de crecimiento rápido, simplemente por sobrevida del organismo, esas neuronas o ese metabolismo se distorsiona y sigue caminos aberrantes. Y esos caminos aberrantes quedan por toda la vida. Esos son los que posteriormente se expresan en la edad del adulto, en las edades degenerativas, en la obesidad, en la hipertensión, en las enfermedades vasculares, en el aumento del colesterol, en el depósito en las arterias, en la diabetes, etc. El destino del hombre está en buena medida fijado en los primeros años de vida. Eso es lo que va a suceder en el resto de la vida. Esa es la trascendencia que ya en todas las investigaciones, tanto nuestras como de otros grupos, están consolidadas y que hacen trascendente los primeros años de vida. En esta proyección muestro dos niños. Uno, el de la derecha normal, los dos de la misma edad, 6 meses, y el de la izquierda, un niño desnutrido grave. En los hospitales del año 50 en Santiago y en el país, esto era lo frecuente, desnutridos de esa naturaleza. Pero el desconocimiento del problema llegaba incluso a que no existiera la palabra en entonces de desnutrición. Se llamaba con un nombre especial, se llamaba marásmicos esos niños, marasmo. Y entonces se imaginaba que era otra enfermedad más, que no era el producto de la desnutrición. A tal punto era lo que el pediatra veía como limitante en el concepto de la desnutrición. Incluso el pediatra decía que los niños chilenos crecían menos y que debiéramos entonces hacer tablas especiales para seguir el crecimiento del niño. Tablas para los niños chilenos. Hoy sabemos, y lo insistimos desde hace años, que en la especie humana no hay razas diferentes. Que puestos en iguales condiciones, los seres humanos en los primeros años de vida, ya desde antes de nacer y en los primeros años, con suficiente cantidad de alimentos, en condiciones de salud, con saneamiento ambiental y estimulación del medio ambiente cognitiva y estimulación emocional, debieran crecer y desarrollarse igual un niño nacido en Chile, que un niño nacido en Suecia, que un niño nacido en cualquier otro país del mundo. Hoy en día, conociendo el genoma humano,
podemos confirmar esa afirmación. No hay diferencias genéticas en las especies, no hay especies humanas diferentes. Solo si un gene que codifica la expresión de un pigmento, la melanina, va a hacer que éste tenga la piel más oscura. Pero es un gene. Más semejanzas hay entre yo y un asiático que entre yo y mi hermano. Tal es la conformación que tenemos que tener claro como objetivo. El chileno ahora es diferente, porque el medio ambiente permitió que se expresara el potencial genético, ese potencial que tenemos en nuestra molécula de DNA y que va a poder desarrollar el programa siempre y cuando el medio ambiente sea lo suficientemente favorable y acogedor para permitirle la expresión de su potencial genético. Y donde nutrición es uno de los elementos fundamentales. Pero junto a ello necesita de la estimulación del medio ambiente, la estimulación cognitiva que está percibida a través de nuestros sentidos, la vista, los colores, la palabra, el vocabulario, el tacto, el olor, y además los estímulos no cognitivos, los estímulos emocionales, la relación con la madre, la relación con la familia, son fundamentales dentro de la expresión del potencial genético. Eso yo diría, debiéramos tenerlo como a futuro, como nuestra meta. No solo alcanzar el derecho al hambre, el derecho a expresar el potencial genético con una suma de sus genes más el medio ambiente favorable durante los primeros periodos de la vida. La próxima, por favor. Ese niño sometido a esa desnutrición se adapta para sobrevivir, se adapta y el metabolismo disminuye. En este gráfico, ya para ir más rápido, a la izquierda está, por ejemplo, el consumo de oxígeno de niños normales a esa misma edad. En amarillo, los niños sometidos a una desnutrición en que baja el consumo de oxígeno. Baja, la próxima, baja también por vía hormonal las hormonas de crecimiento y el niño deja de crecer. Allí están las diferencias de las hormonas de crecimiento en el plasma de marásmicos, que eran los desnutridos, y los controles. Esa hormona baja y deja de crecer. La próxima, por favor. Y estas son la multiplicación de las células en el intestino, por ejemplo. En el normal se están multiplicando cada 24 horas. En el desnutrido disminuye notablemente la multiplicación de las células. La próxima, por favor. Incluso las proteínas que tienen que codificar nuestros genes en un esfuerzo por sobrevivir se prolongan. Normalmente una proteína que se ha formado se va degradando cada 15 días. En los rojos, en los desnutridos, prolongan la vida media de la proteína tratando de sobrevivir. Y todo eso está ubicado en el cerebro, en el hipotálamo. El hipotálamo no solo tiene la información de lo que debemos comer, la sensación de hambre o de plenitud, sino que además el balance calórico. ¿Cuántas calorías tenemos que gastar? ¿Cuántas calorías tenemos que ingerir? La próxima, por favor. Ahí está el esquema. El hipotálamo en la base del cerebro regula todo el proceso. Produce hormonas sobre la hipófisis y la hipófisis a través de hormonas en los diferentes tejidos por vía epigenética, sin alterar la génesis del DNA, pero sí la expresión de determinados genes, produce esos efectos: disminución del metabolismo basal, disminución de la división celular, prolongación de la vida media de las proteínas, disminución de la actividad celular, y todo eso
No es que el chileno sea chico, es que el chileno no había podido expresar el potencial genético. Y por lo tanto, ese daño iba a impedir la asimilación en una sociedad del conocimiento que cada día es más demandante de saberes, de habilidades y de necesidades de educación. Cada vez, y esta es la agravante en los tiempos actuales, esta verdadera explosión de conocimientos nuevos que ha sido capaz de generar el hombre margina a aquellos dañados que no han podido expresar su potencial genético. La próxima, por favor. Recuerdo que en aquellos años, esto fue en el año 60, un célebre investigador español, patólogo, especialmente de investigador del cerebro, Ramón y Cajal, sostenía que el organismo humano era tan sabio que había sabido defender el cerebro, que podía someterse a una desnutrición y podían afectarse todos los órganos, los músculos, el hígado, el vaso, pero no el cerebro. Bueno, para demostrar que no era así, creo que esto fue una experiencia que fue muy demostrativa y que apareció en la tapa de la revista Science. Lo que hicimos fue, hace 50 años atrás, desarrollar un flash electrónico muy potente. Allí en el centro está el esquema. Y ese flash se colocaba con un anillo de goma presionado sobre el cráneo. La idea era que el haz de luz traspasara el cráneo y que transiluminara una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo que hay normalmente entre cerebro y cráneo. Es la letra B, un niño normal. Vemos que un pequeño halo de transiluminación no es que se haya escapado la luz, sino que penetró y transiluminó el líquido cefalorraquídeo. El de la derecha es un desnutrido. El cerebro se atrofiaba, a diferencia de lo que sostenía Ramón y Cajal, y creaba un espacio que se llenaba de líquido cefalorraquídeo, y el resultado era que el cráneo se transiluminaba como una ampolleta. No es que estuviera equivocado Ramón y Cajal, es que él había trabajado con adultos, especialmente en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y allí, claro, podía afectarse las funciones cerebrales, pero se reponían. Ese daño no se repone. La próxima, por favor. Aquí 3 casos. Arriba, en la A, el niño normal. En la C, el desnutrido grave. Y en la B, un desnutrido mediano. Podíamos calcular exactamente la gravedad del daño. La próxima. Hoy en día, con tecnologías como el escáner, se ve más claro y preciso. Normal, en que el cerebro está adosado al cráneo. El cráneo crece empujado por el cerebro con una pequeña capa lubricante de líquido cefalorraquídeo. El desnutrido, el cerebro se ha atrofiado y ha creado el espacio que antes habíamos transiluminado, y un espacio que se llena de líquido cefalorraquídeo. Y además se altera enormemente el cerebro medio. La próxima, por favor. Y estas son neuronas. ¿Por qué crece tanto el cerebro durante los primeros años de vida si las células no se están multiplicando? Porque tenemos las mismas. Crece porque las células comienzan a interconectarse entre sí, las neuronas. Cada neurona se interconecta con 5.000 neuronas, porque el cerebro funciona como un todo. El de la derecha es un niño que falleció al año de edad por un accidente normal. Y vemos la neurona con la cantidad de las conexiones principales con las otras. El de la izquierda, un desnutrido. Un niño que estuvo limitado. Y vemos que las conexiones de las neuronas no funcionan. Y además una serie de alteraciones dentro de las neuronas.
La próxima, por favor. Bueno, todo estaba alterado en los cerebros, tanto del animal de experimentación como en el niño. Como ya me voy atrasando, lo pasamos. Esta me parece extraordinariamente importante, que nos enseñó mucho. Se trataba de una niñita, no tan rápido, ahí está. De una niñita, una adolescente que tuvo un embarazo y ocultó el embarazo. Trabajaba en un almacén solitario en un pueblito de la costa de un país, de una ciudad o de un villorrio del sur del país. Ocultó el embarazo y ocultó el parto, lo tuvo sola. Y trasladó al niño al subterráneo del almacén, a oscuras. Y claro, ella sentía cuando lloraba y bajaba a darle pecho. Tuvo 30 días oculto, a oscuras. Esto fue cuando el niño cumplió 3 años. Le bastó esos 30 días para que produjera una atrofia al cerebro que fue definitiva. El de la derecha es el niño a los 3 años, comparado con un niño normal de 3 años. Ese niño quedó con un déficit grave por el resto de la vida. Tan grave es el proceso en ese periodo crítico de la vida. La próxima. Y acá las neuronas en la evolución. A la izquierda, las 100.000 neuronas, 100.000 millones de neuronas que están sin conectarse. Y crece el cerebro porque van creciendo las conexiones, a los 5 años de edad, 6 años de edad. Y no todas las conexiones se aprovechan. Ese es el momento crucial para marcar el desarrollo del potencial genético. Y a los 14 años, las mismas neuronas, pero con menos conexiones. La próxima es durante la adolescencia. Eso es lo que el artista pinta de las neuronas y sus conexiones. La próxima, por favor. Y este es un jardín infantil para ratas. No les recomiendo que hagan jardines infantiles para ratas, pero sí para hacer la investigación. La próxima. El 3 de octubre, un grupo de ratas del año 84 se colocó en una caja oscura, como la niñita del almacén. Pues bien, en ese momento había una neurona que está dibujada en la parte superior del esquema. Se pasó al jardín infantil de ratas y comenzó entonces inmediatamente la estimulación y a crecer las conexiones de la neurona con el resto. La próxima, por favor. El proceso es transgeneracional. Si la alteración se produce en un momento determinado, en esa etapa, se produce también en las células germinales, el espermio y el óvulo. Y al menos en el animal de experimentación, el daño se produce por 2 o 3 generaciones. Y cuesta 3 generaciones para volver a restablecer una rata normal. La próxima. Estos niños desnutridos graves, con los cuales tratamos muchísimos en aquella época, medimos durante 150 días del tratamiento el déficit de talla que se iba recuperando y el déficit de peso. La verdad es que peso y talla combinado parecía el niño normal, pero nunca alcanzó a su tamaño normal. Siempre preservó por debajo. La próxima, por favor. Cuando cumplen 25 años, los seguimos. ¿Y qué encontramos? Que eran más bajos, que tenían desproporciones antropométricas con las piernas más cortas, que además tenían un déficit psíquico y que años de escolaridad, a pesar de que tenían 25 años, llegaron solo hasta 2 años de escolaridad, desertaron por incapacidad de aprender. La próxima, por favor. Eso es una rata. Si yo desnutro una rata recién nacida a los 10 días, lo rojo es la curva normal de crecimiento de las ratas. Y a los 10 días le doy alimento normal, comienza a crecer la rata, pero nunca va a alcanzar el tamaño normal. El daño ya está hecho para el resto de la vida. La próxima.
Y estos son dos cerdos de la misma camada. También sucede lo mismo. El de más atrás es un cerdo normal que nació y que a los 6 meses ya está sobre los 100 kilos. El cerdo por delante nació como hermano en la misma camada. Un mes de desnutrición significó que nunca más alcanzó el tamaño de un cerdo definitivo. Eso es bueno para los criadores de cerdo que sepan también. La próxima. Estos son los niños chilenos del año 70 en una provincia del sur del país. En aquel entonces no había un parámetro de la Organización Mundial de la Salud y está el percentil 50 para comparar de los niños americanos del estado de Iowa. El percentil 50 equivale más o menos al promedio. Cada punto era un niño chileno. El 60% de los niños ya a los 5 años de edad, de los sobrevivientes, estaba lesionado, al menos físicamente. La próxima, por favor. Y eso también lo mismo se veía en el diámetro del cráneo, que hay una relación directa entre diámetro del cráneo y cociente intelectual. La próxima, por favor. Y aquí lo que sucedía en las escuelas, una tremenda deserción escolar. En primer año comenzaban 403 niños en esa escuela. Al segundo año quedaban 250, tercero 160 y al cuarto año 80. Habían quedado solo aquellos que habían expresado el potencial genético. Subnormales y normales no se habían modificado. La próxima. Pero más importante, que tratamos de hacer lo mismo en una escuela en que nos asegurábamos que durante el año escolar en la escuela reciban toda la alimentación, en un almuerzo, desayuno, en un mediodía y un almuerzo en la tarde, de modo que en la escuela recibían toda la alimentación. Pues bien, llegamos tarde. No hay mejoría del cociente intelectual, no hay mejoría en el número de niños normales en todo el curso del año. Es que el punto clave de los primeros periodos de la vida habían sido indispensables. La próxima, por favor. Esta era una escuela chilena en Santiago, no era en la lejanía. Se le había dicho a los niños que vinieran con sus mejores vestidos. Estos eran los sobrevivientes. Y que se iba a celebrar el día de la escuela. Pueden ver ustedes que los mejores trajes eran harapos y todos a pie pelado. Ese era Chile del año 1940. La próxima, por favor. Es decir, el resumen de las investigaciones llevó a que la desnutrición afectaba fundamentalmente al niño durante las primeras etapas de la vida, cuando el crecimiento y el desarrollo era muy rápido. Que en este periodo crítico, al disminuir el gasto calórico por menor aporte, se afecta el crecimiento físico y resultando en definitiva una menor talla con desproporciones antropométricas. Y 3, que la disfunción del gasto calórico impactaba en el crecimiento y desarrollo cerebral, dejando secuelas que más tarde se detectaban en el proceso de aprendizaje y más aún en las enfermedades del adulto. La próxima. Las consecuencias económicas y sociales, los daños físicos y mentales producidos durante los primeros años de vida constituyen un obstáculo para la incorporación de las personas a la demandante sociedad actual, la sociedad del conocimiento. El daño crónico sufrido por generaciones de pobreza y malnutrición demora más de una generación en recuperarse. Y si el daño afecta a un porcentaje alto de población, daña a la sociedad entera, dado que constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social al disminuir la competitividad frente a la actual globalización de la economía mundial. Y eso es el daño que me tocó escribir en ese libro, el año 70, Jaque al Subdesarrollo, anunciando que esos eran los motivos. Y ahí comenzó la implementación en el año 1970. La idea era recuperación del recurso humano dañado por generaciones de pobreza y marginalidad y una serie de otros cambios, pero fundamentalmente a eso, dirigirse de 0 a 5 años. La próxima.
con programas de control del niño sano. No se nos podía escapar ningún niño que naciera en el país, de los 360.000, y controlarlos mes a mes, y controlarlo también durante el embarazo. Programas de jardines infantiles a aquellas familias que eran de alto riesgo social, y programas de tratamiento del niño con desnutrición grave, y programas de alimentación escolar, no porque pensábamos que fuera a remediarlo, sino porque había que aumentar la escolaridad de las futuras madres y futuros padres. Pero lo más importante, programas de saneamiento ambiental básico, agua potable, alcantarilla y tratamiento de aguas servidas, porque en esa forma asegurábamos el crecimiento y desarrollo normal. Aquí estábamos tratando a los niños desnutridos graves, una fundación CONIN, que eran los que producían la alta mortalidad. La próxima, por favor. Pequeños hospitales se construyeron a lo largo del país, de 50 a 60 camas, 1.820 camas para lactantes, que no se murieron, pero que quedaron lesionados. La próxima. Y ahí cómo fueron disminuyendo la desnutrición grave, en rojo, entre los años 75 y el 2000. Y los amarillos, después ya los desnutridos de mediana gravedad. La próxima, por favor. Para atraer a las madres, desarrollamos un programa de entrega de 3 kilos de leche en polvo a cada madre que llegaba con el niño a los consultorios. Hubo que construir centros de salud, más de 1.000, a lo largo del país, para asegurarnos el control del niño mes a mes. La próxima, por favor. Y allí entonces la relación entre la cantidad de leche entregada y la cantidad de visitas de la madre. Había una estrecha relación. Si entregábamos regularmente la leche, regularmente teníamos los niños mes a mes para medirlos, pesarlos, estimular la lactancia materna, vacunarlos y conversar con la madre. Aquí el anterior era durante el embarazo y esta con la madre ya con el niño nacido. Al principio teníamos problemas. La madre recibía los 3 kilos y los vendía a la salida de la tienda. Pero sin embargo seguimos. Nos demoramos 3 años en que esto no sucediera. Y poco a poco fue naciendo entonces una cultura de salud en la madre. Y ya después ya no sucedía después de los 3 años. La leche la ocupaban ellos, el resto de los niños, y trataban de estimular la lactancia materna. La próxima. Alimentos infantiles, que no hablábamos de desnutrición, se llamaba fuerte y sano. Y ojalá que fueran niños alegres, rubios y de ojos azules. Creo que un error es hacer programas para pobres. Si quiere uno tener una aceptabilidad, es que tomen conciencia de que el programa es aceptado por los niveles socioeconómicos superiores. A pesar de vivir en ranchos, el programa fue construir casetas sanitarias, con baños, con agua potable y conectado con el alcantarilla. Eso comenzó también en el año 1970. Era esta cada caseta, cada casucha, aunque fuera una casucha en un sitio que no fuera propiedad, se construía de todos modos la caseta sanitaria, el baño y la cocina, y un lavadero. La próxima. Y allí cómo se fue incrementando en la población urbana del país, hasta llegar a un 100% de la población urbana que disponía de agua potable y de alcantarilla. Y luego de tratamiento de las aguas servidas, ya está prácticamente el 90% de las aguas servidas del país a lo largo siendo tratado. Esta es una de las plantas de la ciudad de Santiago, hay 3 de estas en la ciudad de Santiago. La próxima. Bueno, ¿y cómo fueron disminuyendo las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas entre el año 60 y el 2000? La próxima, por favor. ¿Y cómo fue disminuyendo la mortalidad infantil hasta llegar a 7.8 en el año 2004 y el recién nacido de bajo peso 3.8, ya eran niños prematuros que se había adelantado el parto? La próxima, por favor.
y el porcentaje de niños desnutridos como bajó del 60% de los sobrevivientes al 1.7%. La próxima. Y aquí graficado cómo fueron disminuyendo los niños desnutridos menores de 6 años. Hasta el año 2000 prácticamente desaparecieron. La próxima. Y aquí un gráfico de la Organización Mundial de la Salud de los países de América Latina. El porcentaje de niños menores de 6 años que tienen un retraso significativo en su crecimiento. Acá en el extremo izquierdo está Guatemala, Honduras, Bolivia, Ecuador, Perú. Acá está República Dominicana. En la línea azul es el promedio de niños con retraso en el crecimiento que hay en América Latina. La línea roja es la recomendación de lo que debiera suceder de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Chile pasó desde el extremo izquierdo al extremo derecho en 20 años. El porcentaje de niños con retraso en el crecimiento, 2 desviaciones estándar respecto a los estándares normales, es de menos del 1%. La próxima. Esto en el peso y en la talla. La próxima. ¿Cómo el chileno fue creciendo? Estos son 1.300.000 niños medidos año en año, hombres y mujeres. La línea superior es el 100% teórico que debieran alcanzar si no hubiese desnutrición. Y cómo han ido subiendo de la talla, un indicador más, del año 78 y ya alcanza a la talla de un niño normal. Es decir, se demuestra una vez más lo que habíamos planteado al comienzo, puesto en situaciones de estimulación y con disponibilidad de alimentos y condiciones sanitarias, el niño chileno tiene que crecer exactamente igual que un niño sueco. Y creo que es lo que ha sucedido en este momento. Los hijos todavía en esta generación son en un 80% más altos que los padres. ¿Y qué significó eso? Que apareció una clase media a poco andar. Y una clase media que estaba reducida a la nada casi, hoy en día es clase media consolidada, el 41,6%, y clase media inestable, el 41,5%. Y pobreza, aquí está el 2011, 11%, los datos del 2003 son 8%. Cambió el país al cambiar la génesis del niño en los primeros años de vida. La próxima. Y esto lo coloco como última proyección. Condorito es un mono animado que tiene ya una larga historia. En el año 1960, el dibujante en todas las revistas publicaba Condorito, que está saludando en el año 2000 al Condorito del año 2000. Los artistas a veces perciben más los cambios que los expertos, pero si comparan uno con otro, el Condorito del año 2000 le creció el cerebro y le crecieron las piernas y se alargaron las piernas. Quedó igual de patudo, pero eso lo vamos a ver más adelante. La verdad es que es el resultado de lo que hemos visto en Chile al poder controlar esto que llamo la expresión del potencial genético. Y eso sí que es un derecho que tenemos que llegar a tener. La nutrición indudablemente que es un elemento fundamental, pero la favorable del medio ambiente tiene que contribuir sobre la nutrición para sumar ambos factores y permitir un desarrollo armónico del cerebro y del organismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Fernando Monkenberg por esta magistral conferencia, invitado en este 5º foro parlamentario contra el hambre, mostrando estadísticas de interés y de las consecuencias de una mala nutrición en el desarrollo de los seres humanos y por ende de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, doctor.